Bueno, a ver, continuemos. Estábamos hablando de las propiedades del cerebro, del encéfalo y demás. La ontogénesis del cerebro le capacita para poder alterar las funciones mentales innatas. Esto que parece una tontería, luego os explicaremos por qué lo decimos, ¿vale? Con datos que son incorporados y que forman condicionantes en la forma de interpretar la realidad. Los datos son recibidos por los sentidos, por la educación, por la información exterior. Sí que parece repetitivo a lo anterior, pero es que es importante que entendamos que todo lo que vemos, todo lo que sentimos, todo lo que percibimos es almacenado. En la práctica podemos llegar a dar por buenos cosas que son malas y a la inversa. Las primeras, las que vamos a dar por buenas y no lo serán, a veces se pueden pasar por alto en el consciente del cerebro y no va a entender qué es lo que sucede. Pero al inconsciente le pasará lo mismo, quedará almacenado y estará ahí. ¿Por qué pasa esto? Muy sencillo. Porque nuestra parte inconsciente aportará una conclusión sobre lo que él ha visto y sobre el aprendizaje que tengamos de una vida anterior. Un segundo. El director de escena. No. A ver, nuestro inconsciente aporta la conclusión basada en las experiencias que tenemos, ya sean buenas o malas, y toma sus propias decisiones. Cuando hablamos del inconsciente, no olvidemos que somos nosotros, no es un gen, algo diferente a nosotros, somos nosotros, forma parte de nuestra propia personalidad. Lo explicaré de forma que se entienda. Una persona que no tiene capacidad intelectual, que es un mal estudiante, que no tiene tiempo porque se pasa el día trabajando, y dice, yo quiero estudiar a los 55 años una carrera. Muy bien. Acabas el primer año y de las 11 asignaturas suspendes 12. La culpa es de los profesores, que es que me miran mal, que es que además no tengo tiempo, que es que no puedo porque yo tengo capacidad. No, no. Tu cerebro te está dando una información que no es real. Tú crees que puedes hacerlo, pero si tuvieses un poquito de autoconocimiento, te darías cuenta de que no puedes hacerlo. El inconsciente no racionaliza la idea, nos manda la información y ya está. Y la vamos a dar por buena. No es verdad. Pues es igual que esas personas que se pasan la vida cantando en los karaokes, ¿no? ¿Os acordáis? Y no tienen ni oído y se creen grandes cantantes. Es nuestro cerebro que nos engaña, que nos hace ver lo que no vemos, sin esas lo que no hay. No existiría YouTube. Pero esto ya lo has dicho. Sí, quedamos por buenas cosas que nos dan. Bueno, la mente inconsciente percibe el entorno de distinta manera que la mente consciente. Esto provoca que la conciencia, la cual forma parte de nuestro subconsciente, perciba cosas que no se da cuenta. Por ejemplo, yo estoy ahora percibiendo lo que es el plano físico y el plano espiritual. Lo está registrando mi inconsciente. Entonces, pero la conciencia, la razón que yo tengo, le pongo un bloque y no dejo pasar realmente las ideas. Por la educación me han dicho, los espíritus no existen, ¡bum!, lo bloqueo, ¿no? Entonces muchas veces también tenemos cosas del inconsciente, del instinto, por ejemplo, deseos sexuales, ansiedades, frustraciones, pero en el consciente yo soy feliz, yo lo tengo todo, yo estoy muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegamos por la noche y nos acostamos, el sueño flexibiliza lo que sería la mente. Entonces es mucho más fácil que pasen ideas, porque no tenemos esa rigidez. Y entonces, de alguna manera, durante el sueño surge todo el inconsciente y nos lo da en forma de sueños. Y ahí es cuando nosotros limpiamos el cajón de desastre que es nuestra mente. Si no fuera por el sueño, nos volveríamos locos. Necesitamos limpiar, ¿no? Entonces, en ese momento más relajado, todo fluye de una manera más determinada y vemos soluciones que no vemos de una manera racionalizada. ¿Pero por qué? Porque el inconsciente siempre es el que prima, y cuando le dejamos que él fluya, cualquier situación que pasó inadvertida o que nos pareció poco importante, ahora mismo me puede parecer poco importante lo que estoy viendo aquí. A lo mejor está captando algo en el fondo, una pelea, una discusión, algo, y eso es importante y me está dando una respuesta, ¿no? Y entonces cosas que aunque no hayan sucedido nunca, me prepara para que pueda suceder en el futuro. O sea, imaginaros nuestro proceso de aprendizaje, si es complejo, si es complicado. Y claro, nosotros es como que vivimos por la vida como los animalitos, sin movernos.
nos daría una respuesta adecuada, ¿eh? El sueño. Entonces hemos de tener mucho equilibrio con los sueños. Equilibrio me refiero que lo vas meditando, que nos acostemos tranquilos, relajados. O sea, que seamos responsables también de nuestro sueño y de nuestros sueños. Fijaros hasta dónde llega nuestra responsabilidad. La psiquis es algo bastante complejo. Se podría decir que es la conciencia, pero no es la conciencia. También podríamos decir que es la conciencia y la inconsciencia, tampoco. Ni siquiera el trinomio con estos dos y el superego, ¿vale? Hay sectores muy diferenciados en la parte física del cerebro. Yo normalmente os hablo de la parte física. Y una de ellas fue la que estudió Freud. Como hemos dicho antes, él intentó parcelarlo. Pero una de las cosas que él tiene muy claras es que no entienden bien cómo funciona. Para nosotros, los espíritas, todas las partes que ellos intentan describir, que al final Freud dice que es la psiquis, dice la suma de todos es la psiquis, algo que en otros escritos lo llama alma. Para nosotros, los espíritas, sí sería la suma de todo, que sería el alma o el espíritu. El psiquismo normalmente, cuando está sano, claro, dota de oportunidades al individuo, ¿vale? Porque va acumulando información y lo adapta a las nuevas oportunidades, se adecua al ambiente, a los cambios que operan en él. Todos los elementos jóvenes de cualquier especie, desde el animal más pequeñito hasta el más grande, comienzan la vida con algo que les permite seguir creciendo, con algo instintivo para poder ir haciéndolo. Eso es un aprendizaje que llevamos de otras vidas, pero en los animales se llama instinto. Pues nosotros nacemos ya con un instinto de supervivencia y con muchos otros. El aprendizaje del individuo, el humano, el ser humano, principalmente lo que sí tiene es que está mediatizado por la educación imbuida. Recibimos mucha información y es muy importante saber cómo canalizar esa información. Esta información que estamos dando va sobre todo para los jóvenes, para los espíritas, ¿no? Para que eduquemos nuestra conciencia, porque es necesario que lleguemos al punto de amar nuestro trabajo o a enseñarles a que amen su trabajo a los jóvenes, a esforzarse, a conocerse, a desarrollar su voluntad. No podemos hacer de ellos unas máquinas que hagan lo que nosotros queremos. Hemos visto con el hijo pródigo cómo tienen que coger cada uno su identidad y es necesario para separarnos de ese todo, ¿no? Enseñarles a responsabilizarse por sus actos. ¿Qué pasa? Que si el mayor no asume sus actos, menos lo va a asumir nuestros hijos. Asumiendo las consecuencias de esto. Algo que no se enseña a los niños es decir, si eres responsable, asume las consecuencias. Si nos escondemos nosotros, se esconden ellos. A buscar la verdad dentro de su ser. Porque siempre tenemos las respuestas, lo hemos dicho con el sueño y con todo. A centrar la atención. Esas atenciones tan dispersas que hablas con alguien y está en una pregunta, en otra, no centran. Aparte que es una disfunción de pensamiento y al final acaba una disfunción mental. Las personas que preguntan y preguntan, o hablan y no escuchan, o hablan y no escuchan, y repiten y repiten. Vais de cabeza a enfermedades mentales. Seréis responsables de esa enfermedad mental. Bueno, a formar su conciencia para cada día ser mejores y para enfrentarse a las vicisitudes de la vida de una manera positiva. El negativismo, ¡ay, qué asco me da esto! Esto no me gusta, esto no lo quiero, ¡ay, qué asco! Estas personas negativas que nos llevan a estos momentos de tensión. No, positivismo, amor, cariño, eso es lo que tenemos que enseñar a estos jóvenes y aplicarlo a nosotros, lógicamente. El libro de los espíritus, en la pregunta 780, nos habla de qué manera puede el progreso del intelecto conducir al progreso moral. Porque claro, muchos son moralmente muy buenos, pero muy tontitos. Esto no es cierto. Se tiene que ser bueno y listo. Claro, se tiene que subir todo, haciendo comprender el bien y el mal. El hombre puede entonces escoger el desarrollo del libre albedrío, sigue el de la inteligencia y aumenta la responsabilidad de sus propios actos. Si somos tontitos, no tenemos responsabilidad. Pues es más fácil no aprender, no estudiar, ¿sabes? Dejar que los papis no solucionen las cosas, dejar que el marido no solucione las cosas, dejar que los hijos no solucionen las cosas. Es más fácil. Claro, sí. Pero la responsabilidad tenemos que cogerla. Entonces la psique posee una función refleja que tiene dos divisiones básicas, ¿vale? Que nos permite ver el mundo. Esos reflejos cognitivos serían unos, que es lo que tocamos, y otros los afectivos. Los cognitivos son las sensaciones. Nos dejamos llevar por las sensaciones, el placer, lo que me gusta, lo que quiero, lo que siento, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado.
porque aquí, no, si esto no va a hacer daño, un cigarrito. Las percepciones, lo que vemos, nos damos cuenta que lo que vemos no siempre es la realidad. Yo puedo estar haciendo así, nos dirán, mira qué cariñoso está con su marido, otros dirán, le estaba dando un pellizco, otros dirán, lo estaba empujando. O sea, lo que vemos no es real. Y el pensamiento va a hacer que todo esto gire como nosotros queramos. Si yo quiero que esto sea blanco, mi pensamiento va a obligarlo a que sea blanco. Si yo digo que alguien es malo, mi pensamiento va a obligarlo a que sea malo, ¿no? Y después los efectivos, las emociones. Nos dejamos llevar demasiado por las emociones, lo que yo siento, lo que yo quiero, y por los sentimientos. Y esa va a ser realmente nosotros, ¿no? Todos esos puntos hemos de trabajarlos para ser responsables. Todos. Más con los que antes hemos dicho. La homeostasis del cerebro, por otra parte, nos da un equilibrio a veces entre las necesidades y la satisfacción. Eso es lo que debería hacer, pero no es lo que hacemos. Las necesidades muchas veces no son satisfechas y entonces empezamos a tener desequilibrios internos. El individuo normal debería buscar el equilibrio con conductas que no le permitan satisfacer en exceso las necesidades, sobre todo sin analizarlas. La psiquis es lo que permite al organismo asumir una posición activa e independiente ante el medio que nos rodea y permite la supervivencia en función del desarrollo que nos permita, al ser humano en concreto, la inteligencia. Vamos a distinguirnos de los animales, que ellos es el instinto. En los animales la función homeostática de la conducta depende sobre todo de razonamientos condicionados y otros incondicionados. Y el resultado de los dos es lo que sería matizar en el ser humano el grado de conciencia. En el ser humano las funciones mentales como el consciente, el inconsciente, permiten tomar conciencia de niveles reguladores que son instintivos y adquirimos carácter totalmente consciente. Eso es lo que nos permite y nos diferencia de muchos animales, que el ser humano transforma el entorno en su provecho. Normalmente, como dijimos antes, los animales se adaptan al entorno. El ser humano suele hacerlo al contrario, lo transforma para aprovecharlo él. La selección natural ha seleccionado un esquema genético, en el tema del ser humano hablamos, como resumen que permite adaptarse sobre todo a los cambios psíquicos. Así como en la evolución de los animales los cambios muchas veces son biológicos, en el ser humano son sobre todo psíquicos, porque adaptarse de forma psicológica para nosotros es mucho más sencillo que adaptarnos biológicamente. En la escala del tiempo, para que nos demos cuenta, sería mucho más fácil para el ser humano, para el cerebro, destruir enlaces sinápticos y crear otros para adaptarnos a cualquier actitud. Por eso hemos dicho que el encéfalo, cuando va dando información y nos va enfrentando a la vida a nuevas cosas, almacena información, que por ejemplo que nos salga un dedo, que nos salga un pie, algo que nos haga falta. Es mucho más fácil porque nuestro cerebro se adapta y entonces adapta nuestra conducta. Por eso en el hombre los mecanismos heredados biológicamente no nos aseguran la supervivencia. No somos animales, no podríamos luchar contra ellos. Lo hacemos cuando estamos viviendo en sociedad, porque nuestro psiquismo se va alterando y nos adaptamos a la nueva sociedad. No tenemos la obligación y responsabilidad de cambiar el mundo. Somos responsables de cambiar el mundo. Aunque no lo creamos, ahora veremos por qué. Bueno, el hombre posee un alto grado de necesidad de socializar y es una de las mayores funciones que tenemos en el ser humano. Hemos dicho que la sociedad es una responsabilidad. Coge esto. ¿Se oye? No, yo es que lo apago. Vale. Entonces, es una necesidad en el ser humano ser seres sociales y así poder evolucionar. Y esto viene a la conferencia de la Lonjimari de yo solo puedo. No, yo no puedo solo ni salir a la calle, porque vivo en un mundo social que influye en mi comportamiento en un grado que la gran mayoría de nosotros ni siquiera nos llegamos a imaginar. Entonces nosotros tenemos que interactuar con el mundo y es un proceso de evolución. Por eso la psiquis es más importante que nos salga un dedo más, o que nos saliera, que pudiéramos ver con visión periférica, o levantar un ojo solo, ¿no? Para lograr integrarnos en la sociedad con las actividades necesarias es imprescindible una forma de orientarnos, aceptar qué es lo que es bueno y lo que es malo. O sea, no todo vale. La gente cree que todo vale. No, no, no. Como somos animales sociales y es muy necesario para nuestra supervivencia,
tenemos que aprender. No, aquello, no importa lo que haga el otro, eso es mentira. Somos responsables de todo lo que hacen los demás. Porque la sociedad es nuestra, no es de él o de él, no, es de todos nosotros. Y lo que hace él en la sociedad es mi responsabilidad, lo que yo hago es mi responsabilidad, lo que haces tú es mi responsabilidad, ¿no? Pero entonces hemos pasado por una etapa que nosotros hemos hecho que ha sido los estereotipos, que son los atajos mentales. Vamos a ver, si yo voy por un barrio malo, en este barrio lo más seguro es que me roben y me quiten todo y me golpeen. No paso, es un atajo mental, luego no paso, es muy rápido ese estereotipo. El 90% de las veces el estereotipo va a tener razón, pero ya nosotros somos conscientes y responsables. Los que estamos en esta sala ya no podemos ir a los estereotipos. Las mujeres en casa, no. De eso nada, el estereotipo nos está matando. Vamos a dejar esos atajos mentales para el resto de la sociedad que está en ese punto. Para nosotros va a ser ese razonamiento profundo de decir, no, a ver, paso por ese barrio, puedo, no puedo, hay policía, no hay policía, y al final decidir en consonancia con lo que debemos hacer. Si no, muchas cosas nos van a echar para atrás, que es lo que decimos de arañarnos el camino. Si yo tengo que ayudar y tengo que pasar por ese barrio porque hay alguien muriéndose, no me va a servir el estereotipo. Voy a tener que buscar nuevas fórmulas. Pues mira, voy a ir con un tanque. Voy a ir con el tanque, voy a de esto y voy a coger a la persona que quiero. Pero por lo menos no he hecho un atajo mental, ¿vale? El estereotipo ya no me sirve. Entonces, bueno, fue una manera de orientarnos en el mundo, pero ahora ya no. Sobre todo eso de las mujeres, de que si no saben conducir bien, no sé qué, pues lleven las columnas, no pasa nada. No pasa nada. La culpa es de los niños. De ahí que nosotros hemos de ser un ejemplo social, porque nosotros hemos de estirar el mundo. Hemos de ser ese ejemplo social, decir, uy, mira cómo piensa fulanita, no piensa como los demás. Mira la otra, qué cultura tiene. No puede ser, ¡buah!, esos arrastrados son los espíritas. Estos que ni piensan, ni sienten, ni duelen. Se muere alguien y dicen que sigue viviendo. Y se quedan tan anchos. No. Vamos a empezar a tener ese equilibrio. Para desarrollar el psiquismo, nosotros hemos de bucear dentro de él. Nosotros mismos, no otro. Yo no puedo entrar dentro de tu psiquismo, sino tú mismo. Has de trabajar tus propias habilidades de pensamiento y personalidad. Pero no lo hacéis. Mi pensamiento es mío y mi pensamiento es correcto. No, hemos de bucear. Primero hemos de buscar la felicidad, pero hemos de aprender a escuchar. La gran mayoría no saben escuchar. Emiten sin escuchar, ¿no? Después es necesario entender. Y entiendo lo que quiero, lo que me da la gana. Entiendo lo que quiero, lo que me da la gana es el 70% de todos nosotros. No, por Dios, escucha y entiende. Si es a nivel espiritual, todavía más. No adaptes la espiritualidad a ti. Es el gran error. Fijaros lo que contaba ayer Candela de cuando murieron. El hospital de Esperanza, pero si era espírita. Sí, pero es que la adaptaste todo a ti. Está quedando sin plazas. ¿Vale? Sí. Y por último hay que aprender lo necesario y ordenar el resto en nuestra psique, ordenarlo. Para poder acceder. A ver, yo sé que tengo un trauma. Yo sé que tengo esto. Pero no puedo resolver el conflicto. Pero si me ocurre algo, sé que puedo ir y que es parte del trauma y voy a estar como más tranquila hasta que eso surja, ¿no? Pero para hacer esto necesitamos ¿qué? Armonía, mucha armonía. Con uno mismo y con el entorno. Y cuando empezáis corriendo, ¡ay! El trabajo, los niños, la casa, el marido, no sé qué, las personas... A ver, os lo estáis haciendo vosotros, ¿eh? El entorno no os exige tanto. Eso es mentira. Sois vosotros los que hacéis esas carreras. Tu padre no te dice, ven ya aquí. No. Oye, cuando puedas llegas. Tus hijos no te dicen, ya. Bueno, mira, vamos a adaptarnos. Sois vosotros, ¿no? Entonces de ahí que quien viaja estresado por el mundo nunca acaba de armonizar con él. Jamás. Entonces, mucho cuidado con el estrés. El conocimiento y el pensamiento forman un conjunto en el cual el pensamiento es lo que estructura y opera en nosotros. De modo análogo se puede concebir estos dos: sentimiento y emoción, y voluntad y actitud, en las cuales el sentimiento es una forma de estructurar las emociones.
Yo tengo una emoción y tengo un sentimiento, vamos a estructurarlas. ¡Ay, ay, que mi hijo se ha caído! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que está llorando! Yo también lloro. ¡Ay, ay, qué pena! ¿Os imagináis un médico que venga corriendo? ¡Ay, el enfermo cómo está! Vamos a ver, sentimiento, yo sé que quieres mucho a tu hijo. Yo lo sé, yo también. Pero si no analizas tus emociones y te vas, ¡ay, ay, creo que le está pasando a mi niño porque mira lo mal que le está pasando con la novia! ¿Perdona? No es normal. Y la voluntad y la actitud. Quiero hacer. Pero voy a hacer la actitud. El quiero no me sirve, ¿no? Entonces la voluntad es el modo en que se configuran las actitudes. Ni más ni menos. Yo tengo una voluntad y voy a trabajar. Quiero trabajar, pero no puedo. ¿Qué he hecho? Nada, llevas media hora en lo mismo. Pero bueno, es que esto es importante. Ya. Voy a repetir la última frasecita, entonces os dejo. En las cuales el sentimiento es la forma de estructurar las emociones y la voluntad el modo en que se configuran las actitudes. No puedo explicar, gracias Manolo. No, es que al final tenemos cosas interesantes, a este paso no llegamos. No por nada, ¿eh? Está muy interesante. A partir del desarrollo de ideas, como ya dice, creamos creencias en el ámbito de lo cognitivo, de lo afectivo, de lo volitivo. Nos vamos a desarrollar como personas con ideas buenas o malas, y todo esto parece que no, pero empieza con la niñez. Hacemos hincapié en la niñez, aunque a lo mejor muchos ya no tengamos edad de tener niños, pero vamos a tener nietos, tenemos entorno con críos, sobrinos, somos el ejemplo. Primos. Somos el ejemplo para todos ellos, y si nosotros no cambiamos, ellos no van a cambiar. Es la única forma que tenemos de cambiar la sociedad. Ahora te dejo que sigas. Bueno, en el caso del hombre podemos distinguir unas funciones básicas para este cambio. La función mental. Mente es la potencia del alma. La conciencia. Conciencia recta y una estructura bien. Hacer examen de conciencia cada noche. La función racional, racionalizar, eso que hemos dicho, ay, ay los míos, ay los míos. Mira, yo necesito algo, te molesto a las 3 de la mañana porque son los míos. Vamos a ser racionales. La función evolutiva, que es la voluntad. Voy a intentar bajarme, no sé qué. Y por último, el recuerdo, la memoria. Todos los que no tenéis memoria, estáis perdiendo un 50% de la evolución. Más claro no puedo decir, porque claro, no os acordáis lo que habéis hecho. Lo vais a volver a repetir una y otra vez. Claro, la conciencia tiene la función, entre otras, de catalogar las cosas como buenas y malas. Otra función importante y más desarrollada de la conciencia es la razón, o la capacidad de transmitir a los demás qué aspectos nos permiten, estoy pasando por ellas, actuar de cierta forma. Las funciones de raciocinio y conjuntamente dotan al individuo de voluntad sobre en qué cosas va a emplear sus recursos energéticos. O sea, que la voluntad es lo que nos va a decir, corres pesada, ves para aquí, vas para allá. Y la capacidad de recordar, que le permitirá retroalimentar futuras acciones. Las distintas funciones de la conciencia tienen diferentes grados de desarrollo, ¿vale? La memoria no tiene que ser al 100%, sino ir cogiendo. La conciencia es el resultado de los procesos psíquicos con parámetros adaptados a la sociedad humana, con la que nos identificamos todos. Yo no vivo de parte de la sociedad. Como hemos dicho, la psiquis es muy, muy importante. Entonces, el tema es educarla desde jóvenes, saber lo que queremos hacer con ella, analizar, estudiar y cambiar los patrones que creamos que no son correctos después del análisis. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, nuestro cerebro, cuando tengamos que tomar la misma decisión, va a valorar la segunda opción. Si no nos dejamos llevar por impulsos que muchas veces no hemos ni siquiera razonado. Hasta este punto debería quedar claro que somos responsables, o deberíamos serlo, de todas nuestras acciones y sus consecuencias, todas. Hemos hablado también de cómo influimos y cómo somos influidos por otros humanos y por la sociedad en general, pero aún siendo influidos, las decisiones que tomemos serán nuestra responsabilidad. Como espíritas sabemos que somos muy influenciados, no solamente por los de aquí, sino por los espíritus del otro plano. Hemos puesto una frase aquí que nos encanta, que no la tenemos aquí, pero por si alguno de fondo no la lee, es: no puedes escapar de la responsabilidad de mañana evitándola hoy, o evadiéndola hoy, o esquivándola hoy, como queráis. ¿Vale?
la vamos a encontrar, queramos o no queramos. Y cuanto más la aplacemos, más información tendremos en nuestro cerebro y peor nos enfrentaremos seguramente. La parte científica, o el método científico, para él la crítica, el debate, el testeo, la comprobación o maltrato de ideas establecidas, para ellos está bien, porque gracias a esto que parece negativo, se mutan y se cambian muchas cosas y muchos parámetros de nuestra vida diaria. El problema no lo tenemos en si es una crítica, sino en la respuesta que nosotros hacemos. Muchas veces nuestra respuesta viene determinada por lo que creemos que está bien. Si no cambiamos esos aspectos, nunca cambia nada. Tanto cambiar para bien como para mal, sin un análisis, no sirve. Entonces, los prejuicios que tienen la raíz en los prejuicios cognitivos, que normalmente es una desviación de lo que percibimos, tendríamos que empezar a analizarlos. Los conocimientos adquiridos sobre una persona muchas veces son utilizados en nuestra contra, pero porque nosotros queremos. Hay mucha información que damos sin analizar, sin saber. Muchas veces no es porque nosotros queremos, es porque nos la piden. Entre ellos a un médico, por ejemplo, a un psicólogo, espero que se haya ido Sandra, no, está aquí. Les damos mucha información. Esa información es para nuestro bien, pero se utiliza en nuestra contra, porque nos manipula. Lo que una persona ve en el entorno sirve como material de juicio de una persona. Cuando nos ponen vallas publicitarias y demás, nos están testeando a ver cómo respondemos ante la publicidad, ante todo lo demás. Entonces, todo esto son armas que utiliza la sociedad para nosotros llevarnos como corderitos hacia donde ellos quieran. Publicidad consumista, lavados de cerebro, entre comillas. Vimos la publicidad, hace 2 años vimos el tema de la publicidad, y cuando hablamos del sexo, la sexualidad también estuvimos hablando de ella, de cómo nos influye. Esto es un toque para abrir los ojos y ser responsables cuando tomamos cualquier tipo de decisión, por muy pequeña que creamos que es. Porque cuando nosotros estamos dando información a un médico, cuando estamos dando información a un psicólogo, todo eso pasa a ser testeado. Y se sabe lo que quiere la mayoría. Y las empresas lo utilizan. En los supermercados, en todo lo demás es lo mismo. Entonces, si queremos que algo cambie, tenemos que cambiar nosotros y no dejarnos llevar por nuestro entorno. Volvemos a que tenemos que ser responsables del cambio. Vamos a ver, lo que Manolo está diciendo también es que nosotros nos estamos dejando llevar por muchas cosas. Estamos siendo manipulados y hemos de ser conscientes que la sociedad materialista nos está manipulando, que nuestras decisiones tienen que estar enfrentándonos a nuestro destino espiritual. Se nos exige madres y trabajadoras llegar a todo. No. Si eres madre, porque tienes que ser trabajadora. ¿No es un trabajo? Claro. ¿Hasta qué punto se nos exige para que nos desviemos realmente? No, si les das 2 buenas horas de calidad a tu hijo, ¿por qué? Porque no puedo darle 8. ¿Vale? Si lo necesito, si estoy sola, si de esto, pero que no sea porque nos laven el cerebro, ¿vale? Sino porque lo hagamos con responsabilidad. Porque dice, ¿qué es la responsabilidad? Una persona responsable toma decisiones conscientemente y acepta las consecuencias de sus actos, dispuesto a rendir cuentas de ellos. La responsabilidad es la virtud o disposición de asumir las consecuencias de las propias decisiones, respondiendo de ellas ante alguien, ante nosotros mismos. Responsabilidad es la capacidad de dar respuesta de nuestros propios actos. Por supuesto, tiene que haber unas condiciones para que haya una responsabilidad. Entre ellas, la libertad. Para que haya una responsabilidad, la acción ha de ser realizada libremente, no por imposición. Y estamos volviendo a lo que hemos dicho hace un segundo. Muchas veces cuando tomamos una decisión no somos libres. Nos dejamos influenciar por el entorno, por los amigos, por la familia, por la situación. Entonces no somos libres. No olvidemos, sí vamos a ser responsables de otra manera, pero no somos libres. En ese sentido hay que destacar que ni los animales, ni los locos, o alterados mentales, llamémoslos como queramos, ni los niños pequeños son responsables de sus actos. ¿Por qué? Porque carecen de algo muy importante, que es la razón. Nosotros como adultos sí tenemos la capacidad de razonar, por lo tanto nosotros sí somos responsables. Y segundo tema, tiene que haber una ley, algo que regule, para que las normas sean establecidas, pero tienen que ser leyes o bien morales o bien de otro tipo, que se adapten y que no sean manipuladas. Bueno, pues la responsabilidad ¿ante quién? Pues el hombre responde de sus actos ante quien es capaz de dictarle normas. Claro, pues ante la justicia o ante Dios, que es una responsabilidad moral, ¿por qué no? Vamos a cuestionarnos que Dios está ahí, ¿no?
Pero si no hay Dios, pues uno mismo. A otros hombres, porque yo si te piso, pues yo tengo que darte tú me tienes que pedir responsabilidades. Y puede haber diferentes tipos de responsabilidades: la jurídica, la familiar, la doméstica, la laboral, y por qué no la del grupo espírita, y por qué no la responsabilidad del espiritismo. Y esa responsabilidad es la que después, cuando despertamos, nos damos cuenta que nos hemos equivocado en el otro lado, ¿eh? También hay que tener en cuenta que puede haber un exceso de responsabilidad, sobre todo cuando algo no está regulado o cuando mi propio ego, mi propia satisfacción hace que yo intente regular algo que no es normal. Si, por ejemplo, en el caso del centro espírita, hablamos de que tenemos actividades lunes, martes, miércoles, jueves, y yo quiero imponeros que vengáis a todas, porque es vuestra responsabilidad, ¿sería un exceso o no? Sí, pero si os pagaran las horas extras, ¿sería un exceso? Vamos a pensar en si es un exceso o no, ¿vale? Entonces los comportamientos, en teoría, aunque no lo parezca, tienen que ser regulados para que no haya excesos en ningún sentido. ¿Por qué suena mal lo de la responsabilidad? Porque trae malos recuerdos a la imaginación por varios motivos. Porque normalmente son errores que hemos cometido y entonces nos vienen castigos. Pues cuando las consecuencias de una acción es un premio, no solemos hablar de responsabilidad, sino de mérito. En realidad, el mérito exige mucha responsabilidad. Claro, las personas que tienen un mérito han tenido una responsabilidad previa muy grande. Pero la gente solamente ve los castigos. Responder ante otro parece que va en contra de la libertad. Pero las dos cosas van unidas. Sin libertad no hay responsabilidad. Solo quien es dueño de sus actos puede responder de ellos. Responder ante uno mismo es contrario a los propios gustos o comodidades. Ay, ¿cómo voy a responder ante mí? Pero, ¿vamos a ser esclavos de los gustos, del placer, de lo que queramos? La responsabilidad se ve como opuesta a la diversión. No. Nosotros somos responsables y podemos divertirnos. ¿Qué pasa? Yo ahora me he casado, tengo una responsabilidad. Mi diversión no puede estar con otros hombres. Claro. O sea, tenemos que tener claro lo que es responsabilidad. ¿Qué excusas usaríamos para evitar la responsabilidad? Como suena mal, vamos a buscar excusas de todo tipo, dependiendo del tema. Por ejemplo, la responsabilidad ante los demás va a ser normalmente echarle la culpa al otro. Es que la culpa es de él, o bien simplemente soy libre y hago lo que quiero. Es la expresión más corriente, lo hago porque quiero, soy libre. Vale, la libertad humana no es así. Nuestra libertad acaba donde empieza la del otro, y no lo tenemos en cuenta. Luego tenemos la responsabilidad ante la conciencia. Y me parece que nos quedamos porque... Bueno, esto es una excusa, me voy. Ahora vengo. Bueno, pues entonces sigo yo. Bueno, obviamente la libertad humana no es hago lo que me da la gana, ¿no? No es así. Obviamente la libertad humana no es hago lo que me da la gana. Para quien quiere quitarse la responsabilidad ante la propia conciencia, un recurso es evitar reflexionar. Se hace las cosas por impulso. Aturdir la cabeza hasta que no puede pensar, uy, no, es que me duele la cabeza, no, ya no quiero saber nada, ya no, uy, yo no puedo. Otro sistema es decir, yo paso de todo. A mí me da lo mismo todo, me resbala todo. O esto a mí no me importa. Pero lo que no nos importa, al final acabará importándonos, porque nos pasará cuentas, ¿no? Eso es una dejadez. Y aunque la conciencia intenta protestar, pues dice, no me importa, pero la conciencia está actuando. Y las excusas para evitar la responsabilidad ante Dios pues son abundantes. Desde decir que no existe, es una excusa como otra, así no me tengo que responsabilizar, hasta afirmar que Dios es tan bueno que todo le parece bien. Si Dios es tan bueno, vamos, lo que yo haga le parecerá bien. ¿Vale? Pero la verdadera bondad desea el bien verdadero. O sea, no puede estar todo bien. ¿Cómo ser más responsables? El camino más rápido para mejorar la responsabilidad es apreciar claramente que nuestro comportamiento depende de cosas grandes. A ver, cualquier acto pequeño puede ser una cosa grande e importante en el futuro. Cualquier acto pequeño, o sea, que cualquier comportamiento va a depender de cosas grandes para el futuro. Los hombres con ideales y metas elevados se responsabilizan enseguida de sus decisiones. Y los que no lo tienen no se responsabilizan de sus decisiones. Son hombres pequeños. ¿Qué cualidad ayuda a la responsabilidad?
hay varias, ¿vale? Entonces, creo que Manuel ha puesto Pepe. Ah, no, que no hay luz. Hay una, la valentía. Esa es la primera de las cualidades. Para dar cuenta de los propios actos, hace falta valor y que seamos capaces de superar el miedo al castigo. De claro, es lo que más nos duele, ese miedo al castigo. No sé si se me oye, ¿se me está oyendo? Sí. Vale. Entonces hay una responsabilidad ante los demás, esa valentía. Después la humildad. El orgullo dificulta pedir perdón. Mientras que la persona humilde reconoce sus fallos, hay una responsabilidad ante uno mismo. Humildad. No, yo no tengo la culpa la tiene el otro, porque en la culpa espiritual la culpa la tiene Monse, no la tiene Loli o la Victoria, pero yo no la tengo nunca la culpa. ¿Vale? Me falta humildad. Necesito humildad para ser realmente lo que hemos dicho, el hijo pródigo se humilló ante Dios, se puso de rodillas, ¿no? Y una piedad filial y sobre todo a la divinidad. Esa piedad que dices, que sientes por todos tus hermanos, ¿no? Quien aprecia el gran don de ser hijo de Dios procura que su comportamiento agrade a Dios. O sea, es una responsabilidad ante Dios. Si yo quiero ser bueno, todos mis actos tienen que gustar a mi Padre, ¿no? Bueno, y otra pregunta es, ¿la responsabilidad mejora con la edad? Pues con la edad suele tomarse decisiones más importantes y normalmente la responsabilidad aumenta, pero no mejora. El que no madura, no madura. Entonces, los hábitos, el trabajo y el esfuerzo es el que adquieren los que adquirimos la madurez. ¿Ha vuelto la luz? No, se ha vuelto pegado. ¿Qué ha pasado? Pues que no hay luz, generalmente. ¿Cómo ejercitar la responsabilidad? ¿Vale? Pues bueno, vamos a ver. Responder de los encargos recibidos. Aquí, en este evento, ha habido muchos encargos, unos han cumplido, otros no han cumplido. Pero hasta los encargos recibidos es, si yo tengo que estar aquí puntual, mi tiempo vale tanto como el suyo. ¿Qué pasa? El que llega tarde valoriza más su tiempo que el de los demás. Eso no es lógico ni es justo. Llegar aquí es llegar con una disposición de escuchar, de estar bien, no de cotillar. O sea, los encargos recibidos no son laborales o familiares o sociales. Y demasiadas reglas también, esa imposición de reglas puede llevarnos a... No quiero esto, pero es que a veces, cuando nos pasamos, nos tienen que poner muchas reglas. ¿De acuerdo? Reflexionar ante la propia conciencia. Es bueno reconocer errores y culpas, porque quien no reconoce las culpas puede acabar siendo un asesino en serie, o a quien todo le da igual. Ah, pues yo no tengo culpa de nada, ¿qué más me da? En ese sentido, la responsabilidad mejora con la práctica. A más responsabilidades cojo, más voy mejorando. ¿Seguimos? Sí. Se debe respetar la libertad de conciencia, pero eso no significa que la conciencia sea independiente de las leyes divinas, que son las primordiales. En este campo la libertad existe en ausencia de coacciones. No podemos estar coaccionados a tener una libertad que a lo mejor no queremos o no es la que necesitamos. Por poner un ejemplo, una persona podría convencerse a sí mismo de que robar es bueno o de que Pekín como ciudad no existe. En ambos casos obra libremente, él puede pensar lo que quiera, pero no acierta con la verdad. De una forma moral en una cosa y geográfica en la otra, ¿vale? O sea, la verdad no quiere decir que lo hagamos bien. Os voy a poner un ejemplo más extremo. Un terrorista asesina de acuerdo con su conciencia. ¿Pero por qué hace mal? ¿Porque asesina? No. Hace mal porque ha alterado tanto su conciencia que cree que eso está bien. No es tanto por el crimen, por cómo ha llegado a alterar su conciencia. Que por eso sí que tendrá que pagar responsabilidad. Entonces voy a leer una comunicación de Manuel Filomeno de Miranda, que me han dado también este verano. Este verano parece que es el año de las comunicaciones, con la ayuda de Joana, que habla del espiritismo y a los espiritistas. El espiritismo aún ha de caminar con el hombre durante la nueva época que empieza. Aún hay un gran desconocimiento de su pasado como tercera revelación y de su evolución en esta etapa del planeta. Los propios espíritas tienen que aprender de la conciencia cósmica y seguir las directrices de la razón, acompañando los hechos de su vida terrena. El espiritismo ha de remover sus cimientos dentro del espírita que no captó la profundidad del mensaje moral,
que trae para el cambio del hombre. Se aleja de sí mismo, no buscando las nuevas formas de pensamiento, anclándose en el arcaico y atávico del pasado, de su principio nominal. ¿Puedes irte si quieres? No, ya está. Cristo vino con su mensaje de amor, explicando el verdadero sentido de la humanidad y su trascendencia en el mundo e inmortalidad en espíritu. El mensaje crístico estaba dado, pero su comprensión tenía aún que evolucionar en el corazón del hombre atado a su pasado animal y otros muchos desterrados de otros mundos. El mensaje tenía que evolucionar en el corazón. Para esta escala emocional, el ser humano debía comprender, porque acción sin comprensión es letra muerta en el corazón que actúa sin plenitud de facultades. La razón tenía que iluminar al creyente, así su realidad sería completa en cuerpo y alma. Aconteció este periodo de ascensión difícil al hombre que, lleno de débitos y deudas, era incapaz de su comprensión y entrega. Ejemplos de diferentes clases y misioneros poblaron el mundo para ser testigos y parte de esta realidad trascendental y ver el poder del alma frente a la materia. Santos y mártires de la cristiandad dieron ejemplos de vida sin una razón aclaratoria. Humanos iluminados en el amor del bien general también llegaron a él como testimonio de diferentes culturas y realidades, no dejando desprotegido ningún lugar ni rincón del planeta. Unos fueron famosos y otros pasaron en silencio. Todos ellos dejaron su huella que penetró en la psique del ser humano y conquistó la realidad de éste, despertándola a una nueva realidad. Nadie quedó desprotegido en el planeta ni puede alegar ignorancia ante el mundo de amor que por más de 2000 años se ha pregonado y enseñado. La tercera revelación viene de la mano de Cristo, que anunció su venida, diciendo al mundo la verdad del ser inmortal. No pregonó su descenso corpóreo a la orbe, sino el ascenso de ésta al reino del Padre. No dijo la forma física que volvería, sino que reinaría su eco en el hombre ya maduro, que tendría dentro de sí mismo el conocimiento moral y racional de su misión en la tierra. Cristo anunció su venida como punto de inflexión entre el hombre atávico y el hombre consciente, en un nuevo planeta que reinaría el amor y las enseñanzas crísticas. Para ese trance complicado y difícil se haría la luz con el Consolador, aquel que habla de la vida después de la vida, y el tránsito de planos como una realidad de la propia humanidad, que no tiene miedo a la muerte y sí enfrenta la verdad cara a cara. Para eso necesitaba la claridad de la razón. El hombre actual ya conquistó todas esas parcelas y ahora el Consolador puede estar presente más que nunca en la tierra. Apareciendo el espiritismo con Kardec, empezaron las siembras actuales para la cristalización del concepto en toda su amplitud intelectual y moral, no defraudando la doctrina, sino los participantes de ella si se vuelven invigilantes ante el mundo. Ella propugna el autoconocimiento como guía segura de conquistarse, la iluminación interior para caminar hacia el acierto con el cosmos y la práctica y la caridad con Jesús como única fuente absolutamente segura de acción sin errores. El espiritismo habla al hombre para sí mismo, habla al alma atribulada dándole una razón de su atribulación. No solo ilumina la conciencia, también conciencia de su propia iluminación. Desgraciadamente el espíritu incauto se desentiende de su verdadero propósito y cristianiza a los otros como antaño hizo con el Cristo Redentor que había conocido. Atavismos del pasado religioso perviven en él, solo mirando externamente sin profundizar en sí mismo. Paradoja de autoconocimiento y autoiluminación que solo mira dentro buscando fuera con sus deseos y emociones. Las nuevas premisas de conocimiento son las mismas directrices crísticas conocidas por él, iluminadas por Kardec y ahora cultivadas por el propio hombre. Sin embargo, lejos aún de la autocrítica y del propio conocimiento, tergiversa la doctrina en su punto más álgido de la conquista de la madurez en sí misma. Todo necesita su tiempo. Cuando se prepara el campo y las semillas se escogen para poder después recolectar el fruto en su momento. Así, el hombre espírita no tiene un camino ya trillado por los pioneros de la tercera revelación. Hoy tiene un camino ya trillado por los pioneros de la tercera revelación, pero a la vez manipulado por la incomprensión del hombre espírita que carece de espiritualidad. Muchos son los llamados, pero pocos se escogen en el camino de renuncias,
de ellos mismos. El entendimiento está ya en su maduración. Páginas vertidas para enseñar la verdad en el corazón del hombre, aclarados conceptos y vulgarizados por la propia doctrina kardecista para poder llegar mejor a la comprensión del propio espírita. Todo el camino está desbrojado, facilitando la realidad emocional y proponiendo la conquista con sencillez. Ahora empieza la hora del conocimiento sin cortapisas, del amor sin recompensa y el trabajo con esfuerzo y sin cadenas vinculantes al deber que obliga al dolor de la restitución. El conocimiento libertario de la opresión del pasado atávico que ataba al hombre prehistórico a la animalidad emocional e instintiva de la cual provenía. Es el momento de la conciencia. Inmersionarse en ella y en su psique es obligación actual de todo hombre que quiera conquistar al Cristo dentro de sí mismo, que desee cristalizar las enseñanzas de este mundo, que lleguen sus acciones comprendidas, restituir al mundo del dolor que vertió y mejorar su entorno. El mundo de la psique, que se ha de limpiar y trabajar para libertarse de sus ataduras emocionales y temporarias, ha de empezar a florecer en cada uno de vosotros, no solo rescatando, sino también ascendiendo con la conciencia del papel en el mundo de uno mismo frente al cosmos. Penetrar dentro de la doctrina liberadora de fantasías atávicas y religiosas parece ser para ser libres de inmadureces y responsabilizarse de los actos y comprometiéndose con nuevos desafíos evolutivos. El papel del consolador es un papel renovador, aclarativo, iluminando la conciencia y desbrojando el camino de los espinos sembrados, limpiando la mente del hombre para dar espacio a la chispa divina en el nuevo camino psicológico que ha de penetrar en él. Es un camino complejo para la luz de la razón y la comprensión, pero está ya en los pliegues del alma, no hay vuelta atrás, solo un mirar hacia adelante sin manipulaciones ni engaños emocionales que provocarán los descensos a mundos inferiores. Es el día de la comprensión, porque el mundo de regeneración demanda claridad psicológica en él y la madurez responsable en sus actuaciones. Ahora, el propio espiritismo toma el relevo al hombre para ascender. Y las voces por fin serán escuchadas. En este momento es importante que el espírita consciente no ponga trabas a la propia evolución psicológica de sí mismo para comprender la doctrina que profesa y dará luz a la razón y razón a la luz. Son momentos cruciales y la doctrina manipulada por el hombre que no conquista no puede ser esa claridad que necesita. Por eso el verdadero creyente en la inmortalidad del alma debe primero conocerse para conocer, iluminarse para iluminar. Antes de tocar ni una coma de la luz de la razón, ha de razonar su propia luz, que ha de brillar por su acción de amor y autoconocimiento. El desafío es profundo, pero el hombre preparado para él solo ha de buscarse para encontrar y hallarse para saber qué ha de conquistar. Esa fue la comunicación que nos ha dado. Y entonces, entrando en una fase final, porque no sé ya si vamos a continuar o no, hablaremos de la responsabilidad de los espíritas. Voy a levantar ahora. Hemos de cambiar el mundo, cambiando nosotros. Hemos de seguir hacia adelante. Es nuestra responsabilidad. Dios mío. Hemos de seguir con nuestra responsabilidad. Somos los actuantes, los principales. Nos dice Johanna que nosotros hemos de estirar del mundo. Somos pocos, decimos, no. Un solo hombre sirve para cambiar el mundo. Un solo hombre. De hecho, uno lo cambió. De hecho, uno lo cambió. Pero el principio de Arquímedes, no hay. Pero, ¿qué dice Arquímedes? Dame una palanca y moveré el mundo. Un solo hombre, con su cambio. Tuvimos a un Gandhi. Hemos tenido un Martin Luther King. O sea, somos muchos espíritas, decimos, nosotros solos somos muy pocos. Los conceptos espiritistas ya han entrado dentro de la sociedad. Que si reencarnación, ya lo hemos visto con sus novedosas, que si autoconocimiento. ¿Sí? A ver, ahora. Que si el autoconocimiento, que si esto, que si lo otro, o sea, todo lo hemos conseguido. Sabemos incluso vidas pasadas, karma, ahora se llaman Reiki, lo que son pases, la imposición de manos que ya hizo Jesús. Hemos de ser esas fuerzas para el cambio planetario. Y se nos exige un misionado. Es un misionado de enseñar, dar luz. O sea, ahora mismo la mediunidad es más importante que nunca.
las voces de los muertos están aquí, tenemos que decir, existen, están, os guste o no nos guste, estamos todos aquí, en los dos planos, ¿no? Hemos de hablar de espíritus, sin miedo, sin vergüenza, sin nada, porque los espíritus están. Y nosotros hemos de ser responsables de a qué hemos venido. Somos misioneros de una nueva etapa. Y hemos de dar las razones por esto, hemos de aclarar. Entonces la responsabilidad de los espíritas es muy grande. Creemos que hemos estado explicando muchísimas cosas para que seáis conscientes de esa responsabilidad. Hemos de cambiar el mundo. Cada espírita ha de cambiar el mundo. El que quiera coger su responsabilidad, el que no, que se quede solito en su casa. El que no, que diga todos somos malos. Pero yo me voy a responsabilizar de mis actos, no de los demás. Y cada uno de vosotros, no solamente de vuestros actos, sino que sabéis que sois esa cadena que estira. Como bien dijo ayer nuestra amiga María Jesús, habló de lo de Nilsson, que dijo que éramos eslabones y que se rompía, se caía y se partía, era un problema. Porque significaba que no estaba maduro. O sea, que todos esos que se han caído, que han querido destrozar la doctrina, que están dentro, que quieren hacer a su modo, que me dicen bien en qué parte del eslabón están. ¿Estamos? Sí. Pasamos de... A ver, no sé yo si estáis muy cansados o no. ¿De verdad os quedan 10 minutillos? ¿Sí? Pues entonces vamos a... ¿Puedes encender el proyector? Vamos a hablar como... Esto es, sobre todo, es que nosotros vamos a responsabilizarnos. Ahí el nuevo Papa, el Papa Francisco, nosotros no somos católicos, pero estamos diciendo cómo nuestras ideas han interpenetrado dentro de toda la sociedad. Y entonces todo lo que nosotros hemos estado hablando los últimos 20 años, nos encontramos que ha hecho un pequeñito libro que se llama Laudato Si Señor. Laudato Si mi Señor. Sí, mi Señore. Y hemos cogido extractos de cosas, reflexiones y pensamientos que llevamos con el espiritismo diciéndolo hace mucho. Y como se refiere a toda la cristiandad, y como alguien bien dijo ayer, se supone que nosotros no somos cristianos por cómo nos odian el resto de las filosofías y religiones, vamos a ver cómo al final son ellos los que vienen a nuestras ideas. Por eso decir, nosotros vamos a cambiar el mundo. Y como este Papa realmente está diciendo cosas muy interesantes, también merece la pena que también lo sepáis. ¿No se os trae? No, porque no estaba puesto. Vale. ¿Quieres que empiece a leer yo? Sí, empieza, por favor. Dice, alabado seas, mi Señor. Cantaba San Francisco de Asís en este hermoso cántico. Nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia. Y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. Esto ya empezamos aquí, esto lo decía Francisco de Asís, y a partir de aquí voy a dejar a Manolo que continúe. Dentro del mismo extracto nos encontramos la preocupación por la parte psicológica y presenta una crisis, y en el mismo texto nos dice que es consecuencia dramática de la actividad descontrolada del ser humano, debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, y que el ser humano corre el riesgo de destruirla sin saber que a su vez va a ser víctima de la propia destrucción. Ley de causa y efecto. Es lo que nosotros diríamos ley de causa y efecto. Pues él ya está diciendo todo esto. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí, sube, sí. No sube, sube. ¿Sí? Ahora. Vale. Él habla de una urgente necesidad de un cambio radical en el comportamiento de la humanidad, porque los progresos científicos más extraordinarios, las proezas técnicas más sorprendentes, el crecimiento económico más prodigioso, si no van acompañados por un auténtico progreso social y moral, se vuelven en definitiva contra el hombre. Palabras del Papa Francisco. Palabras del espiritismo. A ver, si no lo digo muero. Palabra de Dios. Toda pretensión de cuidar el exterior, él la basa en la figura de Francisco de Asís, ¿vale? Habla del negocio de la creación, de que comienza donde no reconocemos ya ninguna instancia por encima de nosotros mismos, sino que solo nos vemos a nosotros. Nos creemos poseedores de todo. Fijaros, os voy a leer un trocito que dice:
Los estilos de vida, los modelos de producción y de consumo, lo que dijimos en los últimos congresos, las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad, el auténtico desarrollo humano es un carácter moral y supone el pleno respeto a la persona humana. Esos trabajos, basura, estos contratos, esta explotación de la que estamos nosotros firmemente en desacuerdo, ¿vale? Si somos cristianos, ¿cómo podemos estar en ese punto? Pero hay que prestar también atención al mundo natural. Perdón, sigue. No, sigue. A ver, volvemos a sus palabras porque la verdad es que es muy interesante. Es un librito bastante majo, no es muy grande, pero hay que leérselo para saber de qué va. Dentro de lo mismo dice: el derroche de la creación comienza donde no reconocemos ya ninguna instancia por encima de nosotros, sino que solo nos vemos a nosotros mismos. La necesidad de que cada uno se arrepienta de sus propias maneras de dañar el planeta, porque en la medida en que todos generamos daños ecológicos, aunque sean pequeños, y estamos llamados a reconocer nuestra contribución, ya sea pequeña o ya sea grande, a la desfiguración y destrucción de la creación. Dice que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. Es el santo patrono de todos los que estudian y trabajan en torno a la ecología. Amado también por muchos que no son cristianos. O sea, el ejemplo, sabéis que nos hemos ido a ver Francisco de Asís, o sea, teníamos muchas ganas. Él manifestó una atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más pobres y abandonados. Amaba y era amado por su alegría. Su entrega generosa, su corazón universal, era un místico y un peregrino que vivía con una simplicidad y una maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo. En él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres y el compromiso con la paz interior. Sigo. Sí. Su testimonio nos muestra también que una ecología integral requiere apertura hacia la categoría que trasciende del lenguaje. O sea, el testimonio de Francisco de Asís, de las matemáticas o de la biología, y nos conecta con la esencia de lo humano. Así como sucede cuando nos enamoramos de una persona, cada vez que él miraba al sol, la luna o los más pequeños animales, su reacción era cantar, incorporando en su alabanza a las demás criaturas, si la gente podía pensar que estaba loco. Él entraba en comunicación con todo lo creado y hasta predicaba las flores, invitándolas a alabar al Señor, como si gozaran del don de la razón. Fijaros qué amor, un amor grandioso. Su reacción era mucho más que una valoración intelectual o un cálculo económico, porque para él cualquier criatura era una hermana, unida a él con lazos de cariño. Por eso se sentía llamado a cuidar todo lo que existe. Su discípulo, Buenaventura, decía de él que, lleno de la mayor ternura al considerar el origen común de todas las cosas, o sea, Dios, daba a todas las criaturas, por más despreciables que parecieran, el dulce nombre de hermanas. Nosotros vemos una serpiente algo así y no le llamamos hermana, ¿eh? Esta convicción no puede ser despreciada como un romanticismo irracional, que es lo que muchos han querido ver en él, ¿no? Porque tiene las consecuencias y las opciones que determinan nuestro comportamiento. Él tuvo una opción, un razonamiento y decidió comportarse con todos como si fueran sus hermanos. Si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta apertura y el estupor y la maravilla, es como que los árboles ya están bien, todo es nuestro. Si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán las de dominador, del consumidor o del mero explotador de recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses inmediatos, que nos está ocurriendo ahora. En cambio, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo. La pobreza y la austeridad de San Francisco no era un asceticismo meramente exterior, sino algo más radical, una renuncia a convertir la realidad en mero objeto de uso y dominio. O sea, lo que estamos predicando ahora, él ya había llegado a ese grado de conciencia, responsabilidad. Solo hace 800 años. Por otra parte, Francisco nos propone reconocer la naturaleza como si fuese un libro en el cual Dios nos habla y nos refleja
algo de la hermosura y de su infinita bondad. Una de las historias es que él en el convento siempre dejaba una parte del huerto sin cultivar, para que crecieran las hierbas silvestres, de manera que quienes lo admiraban pudieran elevar al pensamiento a Dios, que era el autor, no él, de toda la belleza. Porque siempre puedes decir que en el huerto lo que he sembrado yo, lo que he hecho yo, él dejaba ahí un trocito de hierbas silvestres, decía esto es obra de Dios. Que no venía nadie, se lo arrancaba. Bueno, si hubiera existido esta sociedad, si le hubieran dicho vamos a hacer una casa. Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen estar frustrados no solo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás. Las actitudes que obstruyen los caminos de solución van de la negación del problema, a mí esto no va conmigo, yo sigo comprando donde me da la gana, no importa que exploten, la resignación cómoda, ¿qué voy a hacer? O la confianza ciega en las soluciones técnicas, o sea, otros lo van a solucionar. Nosotros no vamos a dar el paso jamás. Es que es muy triste. Necesitamos una solidaridad universal, nueva. Se necesitan los talentos y la implicación de todos para reparar el daño causado por el abuso humano a la creación de Dios. Todos podemos colaborar como instrumento de Dios para el cuidado de la creación. Cada uno desde su cultura, su experiencia, su iniciativa y sus capacidades. Aquí todo el mundo tenemos responsabilidad. No, léelo, por favor. No te saltes nada porque me estoy volviendo loca. Ya, pero... Salta. Vamos. Hemos hablado antes de responsabilidad. Deberíamos buscar formas diferentes de entender la economía y el progreso. Hasta que esto no llegue, nuestra mente no dará ese salto. El valor de las criaturas no lo tenemos. Vemos documentales con animales desconocidos, con cosas, no lo sabemos apreciar. El sentido humano de la ecología lo hemos perdido porque criticamos o juzgamos a los que se decantan hacia un lado, quizás por excesos unos y por carencia otros. Entonces tenemos que intentar buscar nuevos estilos de vida donde seamos capaces de tener armonía entre un lado y el otro. Estos temas en teoría no deberían cerrarse, deberían estar siempre abiertos, deberían ser constantemente replanteados y enriquecidos en todos los términos. Nosotros aquí cada año cuando hacemos el evento durante todo el verano que venimos a pasarlo aquí, intentamos que las flores que mi suegra está cuidando cada vez estén más verdes y tal, no por la estética, sino por la psicoesfera que luego se vive cuando llegamos a un evento como este. Hay una gran explosividad en la política internacional, la local, la cultura del descarte, todo lo tiramos, o sea, todo lo tiramos. Hay que proponer nuevos estilos de vida. Francisco nos llama al orden, continuamente. Estos temas no se cierran ni se abandonan, sino que constantemente se replantean y se enriquecen. Y tenemos que seguir en el mismo punto. A continuación, lo que está pasando en nuestra casa, que es nuestro planeta, es el cambio planetario. La aceleración de los cambios de la humanidad y del planeta se unen hoy a la intensificación de ritmos de vida y de trabajo. En eso que algunos llaman rapidación, vamos corriendo, 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 corriendo. Si bien el cambio es parte de la dinámica de los sistemas complejos, como es nuestra sociedad y nuestra psique, la velocidad de las acciones humanas le imponen hoy que contraste con la natural lentitud de la evolución biológica. ¿Por qué corremos tanto? ¿Por qué? A eso se le suma el problema de que los objetivos, que no hay, de ese cambio veloz y constante no necesariamente se orientan al bien común, o sea, a la sociedad que hemos hablado antes, a un desarrollo humano y sostenible e integral. La problemática la vamos a tener con el agua. Primeramente es más importante tener muchas cosas y después nos damos cuenta que nos falta el agua, no vamos a hacer embalses, no vamos a hacer nada, ¿no? El cambio es algo deseable, pero se vuelve preocupante cuando se convierte en deterioro del mundo. Pues estamos cambiando tanto, 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 que lo estamos deteriorando. Y de la calidad de vida de la gran parte de la humanidad. Recordad que para que nosotros seamos ricos y podamos tirar nuestros móviles, hay mucha gente pasando hambre. Después de un tiempo de confianza racional en el progreso, la ciencia, y en la capacidad humana, una parte de la sociedad está entrando en una etapa de mayor conciencia. La ciencia no da explicaciones a todo. Le voy a dar con el... Sigue.
Espera, salimos y así ya. Sí, es que era para dar margen a la cocina para que salga. Sí. Bueno, ir saliendo, por favor. Patitos. Muy bien. Los trabajadores. Muy bien. Bueno, después de un tiempo de confianza irracional en el progreso y la capacidad humana, una parte de la sociedad, hombre, el pato el último, pues sí. Eso está grabado. Se advierte una creciente sensibilidad con respecto al ambiente y al cuidado de la naturaleza, y crece una sincera y dolorosa preocupación por lo que está ocurriendo en nuestro planeta. La tecnología, que ligada a las finanzas pretende ser la única solución del problema, de hecho suele ser incapaz de ver el misterio de las múltiples relaciones que existen entre las cosas, y por eso a veces resuelve un problema creando otro. Entonces hemos de empezar a ser responsables y conscientes. Estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del descarte, que afectan tanto a los seres humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura. Todo es descartable, hasta el ser humano hoy en día. Recordar, el espiritismo ya lo dijo, lo estoy diciendo. Y por último, el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social. De hecho, el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del planeta. Una vez dicho esto, como nosotros somos espiritistas, pues hemos tenido una comunicación de Francisco de Asís este verano. Y entonces Manolo, para cerrar, la valeo. La impaciencia es el síntoma de una sociedad apresurada en sus propias conquistas, que desea correr y aún no ha aprendido a caminar. Es un signo del estrés y la ansiedad que domina al hombre, incapaz de equilibrarse y sentir el momento que vive, y amar el trabajo en el que está buscando apresuradamente una nueva conquista para huir de sí mismo. La impaciencia en la sociedad denota la falta de observación del mundo que le rodea y le envuelve, no parándose a mirar el campo con sus flores y arboledas, contemplar la lluvia que martillea e invita a la reflexión, y riachuelos que evocan otros momentos y otras situaciones. La observación del mundo consiguió que el hombre amara y reflexionara sobre su entorno, ejerciendo el poder sobre la naturaleza animal y transmutando la química cerebral que conseguía calmarlo y acercarlo a sí mismo. La contemplación de los bosques y los mares, los cielos y sus estrellas, el caminar de los humanos y disfrutar del momento que se vive, consigue un mundo en armonía, con un ser humano armónico que se alejará de la impaciencia y se acercará a sí mismo con el equilibrio. Una simple observación del exterior y sin impaciencia llama al interior a encontrarse con la armonía del universo. Así, cada momento vivido puede ser interpretado como felicidad íntima, sin estrés y la agonía de una carrera hacia ninguna parte. El hombre reconecta con el mundo y así su mundo conecta con la felicidad equilibrante del ser en armonía. No importa la prisa del mundo, el espíritu humano tiene su tiempo en el tiempo y necesita de él para la reflexión y el autoconocimiento. Carreras a ninguna parte, son caminos infinitos en desvíos interminables, porque las señales hacia uno mismo están comprendidas y escondidas en el mare magnum emocional que organiza el desorden mental no preparado para enfrentarse a la maratón de conquista efímera que busca la sociedad actual. Tranquiliza tu mundo físico, el espacio con lucidez y armonía. Trabaja sin límites pero sin ansiedad de terminar para descansar. El camino es infinito, es una construcción continua de ti para tu humanidad evolutiva. No te desanimes ante los acontecimientos que no terminan nunca. Anímate a trabajar observando el mundo, tomándote tus descansos y no cayendo en la decepción momentánea de logros no alcanzados. Todo tiene su tiempo y un lugar, el espíritu también. Tienes que hacer el silencio en tu mente, que no es un vacío de la conciencia, sino un equilibrio en el alma con el mundo que pisa y los deseos de conquista y autoconquista. La felicidad es el estado de ánimo que llena el corazón
y encanta al alma para continuar con la acción sin que ella se agote en el sentido de vivir. Se pierde el sentido de la vida cuando no se observa el mundo y se desconecta de la realidad emocional que necesita el hombre para ser feliz en armonía y con equilibrio. La vida se disfruta en el empeño que se pone por entenderla y se malbarata por el mismo empeño que se pone en dominarla. Sentimientos de desespero surgen de la impaciencia y ésta se convierte en ira y frustración, dejando un vacío en el alma que quiere suplir con más opciones irracionales que desequilibran el mundo que nos rodea, buscando quimeras inexistentes en refugios opacos, y languidece el alma sin consuelo ni propósito ante la actuación desesperada de una carrera hacia la nada. Confunde dinero con posición, posición con amor y amor con dominio, siendo dominados por vuestros deseos llenos de frustración, ira y desamor. La paciencia es el arte de la paz en el corazón, del entendimiento del mundo y de él en el equilibrio con el entorno. Observa la flor del campo, la montaña que se alza victoriosa, el río que fluye, el niño que juega, la hermosura de la vida y la paz de la conciencia. No te detengas en la desarmonía del hombre que grita, del malhechor que daña, noticias de desánimo que perturban tu ánimo y demandan que corras para refugiarte de un mundo inseguro y lleno de dolor. Escucha el canto del pájaro que cada día espera feliz el nuevo amanecer y busca su aliento con la paciencia de sus ancestros que le dieron paso a su propia vida. Contempla la estrella que desapareció en el universo hace millones de años y aún puedes ver el eco de su luz y sus sonidos. Contempla la mariposa que bate sus alas con insistencia, aun en contra del viento, para polinizar la flor que tanto anheló poseer. Comprende que tu mundo es aprender y sentirte en armonía con él, amando todo aquello que vive y respira, siendo hijo del Señor y Señor de tu vida. Acércate al Padre a través del amor que Él te da y contempla el mundo a tu medida, con la medida de tu propio amor. Ama y ámate. Paciencia es el arte de saber esperar para comprender y comprender que tú, sin Dios, no eres nadie y tu único camino es ir hacia Él, que te espera sin prisa y con paz, ciencia. Francisco de Asís. Pues, muchas gracias. Ya podemos ir a comer.